De Pedro capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 3. Prácticamente vimos desde versículo ¿qué? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Vimos desde el versículo 13 en estos 4 sermones y vamos a ver hasta el capítulo 2, 1, 3. O sea, fueron 4 sermones de la misma consecutivos. No sé si usted lo notó, que fueron también consecutivos, o sea, expositivos. Los 4 fueron pegados al texto porque es una sola, un tema que va manejando el apóstol Pedro. Vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Dios, porque ella es fiel. Gracias por tu fidelidad, porque permanece hasta los cielos. Gracias por esta iglesia, Señor, porque aún está aquí, Dios, y porque sabemos que tú perseveras en nosotros y tú guardarás en perfecta paz, dice la Escritura, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Oramos por la iglesia, Señor, que sea guiada y dirigida el próximo año al lugar que tú quieras llevarla, Señor. Que podamos ver más allá de lo que hemos hecho y que podamos entender, Señor, que la iglesia funciona siempre por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu. Te doy gracias por este tiempo y te pido que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, danos hambre por tu palabra. Necesitamos tener eso en nuestra vida claro. ¿Tener qué? Hambre por la palabra de Dios. Quizás esa es el déficit que tenemos hoy en día en las iglesias, que la gente no tiene hambre por la palabra de Dios y en estas épocas creo que menos. Creo que la gente llena en estos tiempos su vida de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Los afanes de la vida, los afanes de las fechas, los tiempos, el corre-corre de estos días hace que millones de personas en las iglesias no tengan el tiempo que requiere invertir para el Señor, para tener hambre. Está demostrado que el hambre nunca para. ¿Sí sabían? Es algo así. Y está demostrado que todo lo espiritual en la Biblia está en lo terrenal también, es un diseño. Así como usted acá le da hambre y para, no, todos los días hay hambre. O sea, o alguien no le da hambre en el día para que sea cuerpo glorioso. Todos los días los seres humanos tienen que hambre. Estoy hablando del hambre física, ¿no? Es curioso que así debería ser en la palabra de Dios. Todos los días los cristianos verdaderos debemos tener que hambre, sentirnos necesitados, así como usted se levanta y usted ¿qué está pensando? En desayuno. Y usted está a mediodía y el estómago le avisa y así no le avise usted va a almorzar. Y en la noche uno está pensando en ¿qué? En la comida. Y de aparte de eso, una que otras onces no caen mal. O sea, eso siempre va a estar presente. A las 10 o a las 3 es lo típico, ¿no? Es lo típico, son los horarios típicos, 7, 10, 12, 3 y comida. Eso es como una rutina de la vida del ser humano. Pero para Dios no. Para Dios no hay hambre, no hay necesidad. Parece que comemos cada 3, cada 4 días. Y ese es el asunto más importante que Dios anhela que la iglesia entienda. Pareciera que cada semana en las iglesias es necesario repetir lo mismo porque se vive lo mismo. Se viven las mismas situaciones en las personas. Año tras año se ve que Dios sigue obrando en las vidas, pero también se ve que muchas personas no cambian. El evangelio ha sido predicado en los últimos 2000 años. Con base en esa estadística, la tierra debería estar llena de la gloria de Dios, como dice Habacuc, pero no se ha cumplido la palabra. Falta algo, no ha habido una generación, escuchen, no la ha habido. Después de la iglesia primitiva, una iglesia que haga lo que la iglesia primitiva hacía. Y se espera que ese sea el final. O sea, la generación que alcance eso es la generación final, es la que va a ver a Cristo.
entonces estamos como lejos de ver el regreso de Cristo quizás. No sabemos si venga en esta generación o no. Pero según la Biblia y según las Escrituras, hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones de la tierra, este Evangelio, y cuando la iglesia sea otra vez la iglesia que fue, o sea, reavivamiento se llama, ¿no? Algo que ya tuvo vida y la perdió. Y Dios vuelve a darle vida para la última época cuando Él vuelve. Entonces uno dice, ojalá fuera esta, pero creo que nos falta todavía ser como ellos. La diferencia entre los que se proclaman en estos tiempos cristianos en todo el mundo y todas las denominaciones posibles, entre aquellos que son y no son cristianos, escuche, la diferencia que hace entre un cristiano y otro que va a la iglesia y no es cristiano, porque eso existe y sucede dentro de las iglesias, es el amor por la palabra de Dios. No es cuánto Dios lo ha bendecido, cuánto Dios lo ha prosperado, no es si tiene toda su vida en orden, no se trata de eso, porque siempre van a haber falencias para trabajar. Se trata que esas personas que son verdaderos creyentes siempre, escuche, siempre aman la palabra. Ellos aman la escritura, es natural, porque Dios vive en ellos. Amar la palabra es desearla con todo el corazón, es desearla más que la comida, es desearla más que la vida. El salmista es el mejor ejemplo, David, el salmista. Él dice que él amaba la palabra más que cualquier otra cosa. En todas las culturas ha habido muchas maneras de buscar a Dios, escuche, en todas. Y durante todas las generaciones, pero ha sido producto del corazón humano. Pero en esas generaciones que han pasado y hoy en esta que está pasando, escuche, hay un remanente escogido por Dios para salvación. Siempre lo habrá. Y tenemos que aferrarnos a la fe y a la esperanza de que en la iglesia en la cual estamos hoy en día, nosotros aquí en esta iglesia, también hay un remanente escogido. Uno dice, ¿sí lo habrá? Sí lo hay. Tiene que haberlo. Porque Dios no se equivoca, porque Dios no miente. Porque el evangelio verdadero es esto, es el evangelio. Cuando yo vivo esto me quebranta mi corazón, no por tristeza que las personas no vengan, sino porque digo, este es el evangelio. Es el evangelio que no quieren recibir, es el evangelio que nadie quiere ver, es el evangelio que es difícil, porque demanda vivir contrario al mundo. Demanda quitarle el tiempo al mundo en esta época. Ese es el evangelio. Si la iglesia estuviera llena hasta las puertas, estaría más triste porque no sería el evangelio. Porque todo el mundo vendría por tradición, como sucede en muchos lugares. Pero el evangelio es eso, es llegar a distinguir, a conocer, y tiene que hacerse más claro a través de los años en nosotros que el evangelio es así, que el evangelio es difícil, que el evangelio demanda organizar, cuadrar, dejar de hacer muchas cosas que podemos hacer por estar aquí. El apóstol Pablo afirmó, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Los santos del Antiguo Testamento también expresaron su anhelo por la palabra de Dios. No hay un hombre en la Biblia que no amara la escritura, que no amara la palabra, no lo hay. Por eso quedaron registrados. Por eso ellos tienen el honor de la fama en Hebreos 11. ¿Quieres saber cuál es la fama de la Biblia? ¿Cuál es el salón de la fama, la galería más internacional donde todos tienen estrellas? Hebreos 11. Ese es el Hollywood de la Biblia, si lo pudiéramos llamar así. Allí todos tienen estrellas, todos. Rahab tiene estrella, Josué tiene estrella, José, Jacob, Moisés, todos ellos están ahí. Y usted y yo estamos aquí por eso, porque ellos lograron mostrarnos a través de su vida que había una vida que valía la pena vivir, que había una vida que era diferente, que había una vida que no se amoldaba al mundo. Mire lo que dice Romanos 7:22, solo para que lo lea, yo ya se lo dije. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Job declaró lo siguiente, este es lindo, Job 23:12, guardé las palabras de su boca más que la comida. ¿Escuchó? Guardé las palabras de su boca más que la comida. Eran hombres que vivían para Dios.
El Salmo 1 declara que el hombre de Dios en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, versículo 2 del Salmo 1. Y el profeta Jeremías valoró la revelación en una época difícil. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Para ellos era eso, era pasión, era deleite. Para ellos hablar de la palabra era todo. Para ellos comer, porque siempre lo asocian a ¿qué? A comer. Cuando usted vaya a leer la Biblia, usted va a comer. No se le olvide. Cuando usted va a leer la Biblia, va a cenar con Dios. Por eso la invitación era como un restaurante. ¿Sí vieron la lista, la invitación que se mandó? Que era como un restaurante. Alguien está en la puerta, por favor. Pedro quería que los creyentes fueran fieles al anhelo que él tenía estando lleno del Espíritu. ¿Sí escucha? Pedro él quería eso. Que los creyentes fueran ¿qué? Fieles. ¿A qué? Al deseo de él. Mire, no hay un deseo más grande en un predicador que darles a ustedes lo que uno siente acá. Estar acá es algo espectacular, pero al mismo tiempo es algo de mucho compromiso con Dios. Pero alguien decía, pero Dios nos llamó a todos a ser pastores. Imagínense, todos fueran pastores en la iglesia, no habría ovejas. Y se perdería uno el privilegio de ¿qué? De pastorear. Pero el pastor tiene que cumplir esa tarea todos los días de su vida, hasta el último día de su vida. Mi oración por Dios siempre ha sido: Dios, déjame terminar bien. No permitas que por el camino algo me saque de tu propósito, algo me desvíe y pierda mi rumbo en ese caminar con Dios. Y déjame hacer tu propósito. Si el propósito de Dios es que esté en una iglesia durante muchos años predicando como esta, es hermoso ese propósito, ¿cierto? Pero si el propósito de Dios que es que no sea mucho tiempo, pues Él sabe cuánto tiempo tiene para cada uno. Pero esa es mi oración cuando llegan estos tiempos de fin de año. Cuando empieza otro año y yo me pregunto y digo, ¿qué va a pasar con la iglesia el próximo año? ¿Dónde vamos a estar? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes no van a estar? ¿Sí sabía que en un año pasa gente por la iglesia y en otro año ya no están? Y por una iglesia pasa mucha gente y unos permanecen y otros ¿qué? No permanecen. Pero el pastor tiene que permanecer. No tiene opción. Los pastores no tenemos la opción de decir, uy, estoy cansado en esta época o estoy preocupado por esta época. Tenemos que permanecer. Eso era lo que Pedro quería en este pasaje. Solo estoy haciéndole una introducción. Y por eso nos sugiere 5 perspectivas. Escuche, que si se siguen, llevarán a un deseo más fuerte y constante por la palabra. Esa es la meta para el 2023. Si usted no tiene una meta, Dios le va a dar una meta hoy. ¿Cuál es? Hambre y sed por la palabra de Dios. Todas sus metas, otras, déjelas detrás de esa, póngalas atrás. Si va a comprar una casa o un carro o a viajar, eso está bien. O sea, no estoy diciendo que no tenga esa clase de pensamientos, también sirven, ¿sí? Pero ponga primero ¿qué? La palabra. Diga, Señor, en el 2023 me voy a volver alguien que come de la palabra, me voy a nutrir, voy a crecer y me voy a no a engordar porque le hace daño, sino voy a estar ¿qué? En forma. No, Dios no dice que se engorde, porque en Deuteronomio Él confronta a los que se engordan de la palabra, pero no viven la palabra. Y si usted, escuche, es como lo físico, usted come la palabra y la vive. Cuando la vive, vuelve y la gasta como el ejercicio. Entonces tiene que ¿qué? Volver a comer para volver a ¿qué? A vivir. Así funciona el método de la palabra de Dios como comida espiritual. Otros comen comida espiritual buena y le meten un poco de ¿qué? De chatarra. Entonces no funciona. Vuelve y juega. Eso es como el que va al gimnasio todos los días y sale a comer empanadas. Es igualito. Así le pasa a mucha gente. Va al gimnasio un mes y uno los encuentra comiendo arepa de huevo y empanada y papa rellena. Teníamos una amiga así.
Eso ya era con las dietas y dietas y nos llevaba a unos sitios espectaculares. Cuando uno la veía era que estaba pidiendo 2 papas rellenas y Coca-Cola, no, uy, pero ¿qué pasó con el batido? O sea, ¿qué pasó con todo eso? ¿Sí? Porque es así. La vida espiritual es igual. Usted le mete la palabra, tan. Escuche, se lo voy a explicar literal para que lo entienda. Usted le mete la palabra de enero a noviembre. Y en diciembre se llena de basura, de mundo, porque el mundo es eso, basura. Entonces vuelve a enero desnutrido otra vez y tiene que volver a qué? A empezar. Y algunos llevan 20 años así, 30 años así. Conozco personas así. Y son frescos. En enero van a llegar felices a la iglesia. Y no vinieron en diciembre ni un servicio. Varios les pasa eso. Y ellos nunca lo ven. ¿Sabe por qué no lo pueden ver? Porque no han aprendido a comer, a alimentarse verdaderamente de la palabra. Hoy vamos a aprender algo muy importante en esos 5 características. Voy a leerlas y ahorita las vamos a desarrollar. ¿Listo? La primera es que los creyentes deben recordar la fuente de vida, es decir, la palabra. La palabra es la fuente de vida. 2, deben eliminar sus pecados. 3, deben admitir su necesidad. 4, deben buscar su crecimiento espiritual. Y 5, deben reconocer sus bendiciones. Esas las vamos a desarrollar una por una. Entonces vamos a ver la primera. La palabra de Dios es ¿qué? La fuente de vida. Para ello nos vamos a conectar con el último versículo del capítulo 1. O sea que en la diapositiva usted va a ver allá 1:25 y dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el evangelio ha sido ¿qué? Anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Y luego dice, esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Pedro quiere recordarle a la iglesia que es la palabra de Dios la única fuente de vida para el creyente. Escuche, usted no nutre su mente, sus pensamientos y sus emociones con nada más que no sea ¿qué? La palabra de Dios. Hay muchos sustitutos para nuestra mente y nuestro corazón. El sistema espiritual que existe en Dios, me devuelvo un poquito. El sistema terrenal que existe en este mundo es una copia defectuosa del sistema espiritual de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso lo he explicado varias veces, pero le voy a recordar. La Biblia dice que hay ventanas abiertas, que hay puertas abiertas, ¿cierto? Que hay montes espirituales, que hay valles espirituales, ¿sí? ¿Sabe por qué lo dice? Porque todo eso está copiado del cielo. En el cielo hay ventanas, en el cielo hay puertas. Y Dios trajo un diseño de allá y lo plasmó ¿en qué? En su creación. Entonces, así como el ser humano emocionalmente y físicamente necesita alimentarse, así espiritualmente necesita alimentarse. ¿Pero de qué? De la palabra de Dios. Ella es la fuente de la vida. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de la vida espiritual que Dios le da a aquellos que Él escoge y llama. La semana pasada dejamos ahí, en 1:25. Y hoy vamos a retomar de ahí como viendo la palabra como fuente de vida. Un cristiano nace de nuevo por la palabra de Dios. Él no nace, escuche, le voy a decir cómo no nace un cristiano. Él no nace de nuevo por ir a la iglesia, primero. 2, no nace de nuevo porque una persona ore por él. 3, no nace de nuevo porque él haga una oración de fe. 4, no nace de nuevo porque él busque a Dios. Y me sé más. Él nace de nuevo ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Quiere leerlo? Lea Santiago 1:18. Solo ahí atrasito. Una hoja, 3 hojitas. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sí ve? Es decir, la palabra entra a su vida y ella produce ¿qué? Vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La vida del Espíritu Santo en un creyente que ama a Dios ahora. Antes no podía amar a Dios porque era enemigo de Dios, dice la palabra, pero ahora lo ama. Y como ama a Dios, ¿ama qué? Su palabra.
la desea profundamente. Los creyentes que no tienen contacto con la palabra están desnutridos, no tienen fortaleza en la hora de la prueba, carecen de músculos espirituales y cualquier enfermedad espiritual los lleva a decaer y están muriendo en vez de estar viviendo. Le voy a repetir eso. Los creyentes que no tienen contacto con la palabra, y eso incluye hartas cosas, no solo leerla, incluye congregarse, incluye orar, incluye leer, incluye adorar, porque todo se hace ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces los que no tienen contacto con la palabra están desnutridos, escuche, no tienen fortaleza en la hora de la prueba. O sea, viene la prueba y la toman mal, la toman de parte de ¿quién? Del enemigo. Y le echan la culpa a Satanás o le echan la culpa a las circunstancias. El que está fortalecido en la prueba dice: Señor, ¿qué quieres hacer? Háblame a mi corazón. ¿Hay algo mal en mi vida? ¿Qué quieres que haga para resolver este asunto? Mas, si es tu voluntad, entonces enséñame a estar ¿qué? Fuerte. ¿Y a estar qué? Tranquilo. Carecen de músculos espirituales. Es duro ver personas débiles caminando por la calle hablando de la parte física. A mí me duele mucho ver, por ejemplo, los ancianos, cuando ellos ya no tienen fuerza para caminar, cuando no pueden pasar una calle porque necesitan que una mano los lleve. ¿Sí los ha visto? O ver una persona que tiene problemas en sus músculos por alguna enfermedad y no tiene fuerza para levantar nada, los que están paralíticos, los que están inválidos. Es duro, pero es así. Muchos cristianos están así, no tienen fuerza espiritual porque no reciben vida diaria. ¿Cada cuánto usted respira? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cada cuánto respiramos? Instantáneo. Solo haga. Ahí está la vida. Esa vida la da Dios. Hay dos términos para vida. Uno se llama bios y el otro se llama zoe. Bios es la vida que funciona por los órganos, con B larga, bios, de biología. Esa vida funciona porque usted tiene un corazón, porque tiene pulmones, porque tiene hígado, riñones, un sistema respiratorio, un sistema digestivo. Esa vida es la vida ¿qué? Bios. Pero ¿qué pasa si un órgano deja de funcionar? Esa vida bios muere. Imagínese la vida zoe. Tiene órganos espirituales, tiene unos músculos espirituales. Tiene cosas que tenemos que alimentar. Por ejemplo, la fe, ¿cómo se alimenta? Con la palabra. La vida se recibe por la palabra. La misma palabra contiene una cantidad de versículos que hablan de ella como fuente de vida. Vamos a mirar algunos. Salmo 19, por ejemplo. El Salmo 19 no podía faltar en este listado. ¿Cuántos se lo han leído? O los que hicieron la tarea de la escuela. Les tocó leerlo. Yo dije 19. Entonces, primero 19 y ahorita 119. Salmo 19 parece que lo hubieran sacado del Salmo 119. Ese es muy bonito, el Salmo 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara ¿qué? Sabiduría. Escuche, lo que sucede mañana sucede porque el día lo ha declarado. ¿Quiere saber más por qué sucede? Porque Dios ha levantado una iglesia para que ore. Y lo que usted vive hoy, ya lo oraron otros hombres en generaciones anteriores por nosotros. Los siervos de Dios oraron hace años diciéndole: Señor, que la iglesia permanezca, y ellos murieron. ¿Y sabe por qué las iglesias permanecen? Porque unos hombres oraron, hicieron vallado, clamaron, se postraron, lloraron, se reunieron muchos años durante todos los siglos. Y ahora, si Cristo no viene, la próxima generación tendrá una iglesia porque la iglesia actual ¿qué? Ora. Y porque así está establecido con Dios. Ese un día emite palabra, otro día quiere decir eso. Es un tiempo emite palabra para otro ¿qué? Tiempo. Nosotros somos el resultado de la oración de los siervos de Dios del pasado. Y si no viene Cristo, los que vengan a futuro
recibirán de nuestras oraciones. ¿Sí ve tan importante que es eso? Pero nosotros no lo vemos así, estamos pensando es en la comida de mañana. O sea, ese es el asunto que tenemos que vivir. El versículo 9 y el 10 del Salmo 19 dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sí oye? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 119, 50. Vamos a leerlo. 119, 50. Dice así: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué versículo tan bonito. Ella, la palabra de Dios, es mi consuelo. ¿Dónde? En mi aflicción, porque tu dicho me ha ¿qué? Vivificado. ¿Me da qué? Vida. ¿Dónde? En la aflicción. Me da consuelo. ¿Dónde? En la aflicción. Versículo 93 del mismo Salmo: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos ¿qué? Me has ¿qué? Vivificado. La fuente de vida es la palabra. Dice: el que quiera ver largos días, guarde su lengua de hablar engaño. Dice, ¿hable qué? La palabra. ¿Usted quiere vivir hartos años en una vida sana, longeva y lúcida? Hable la palabra. No hable mentiras, no hable bobadas, hable la palabra. Versículo 140: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. Proverbios 6:23. Solo versículos que hablan de ¿qué? De la Biblia como fuente de vida. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Cuando usted escuche esto, cuando usted escucha la palabra, bien sea que la lea, bien sea que es predicada, bien sea que sea en una consejería, y usted la escucha, y en su corazón usted reconoce que lo que le están diciendo es la verdad, ahí recibe usted ¿qué? Vida. Cuando no, recibe lo contrario, muerte, porque no quiere entender. Pero cuando usted la ve así, ella produce vida, y ella quita lo que no sirve para establecer lo de Dios en el corazón del creyente. No hay manera de tener una vida espiritual si no es a través de la palabra de Dios. Eso demanda dejar de lado el pecado, que será nuestro próximo punto. Vamos a Pedro otra vez. Volvamos a Pedro y empecemos en el versículo 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Solo hay un motivo. El segundo punto es ¿qué? Desechar sus pecados. Desechar. Note lo que dice, no cambiar. La gente cambia de pecados, pero no los desecha. ¿Sí ve la imagen? Algo nuevo, se saca por allá una imagen donde dice mucho. Hay un motivo o causa por el cual las personas, primeramente los creyentes, no desean la palabra de Dios. Solo hay un motivo, no hay más. ¿Cuál creen que es? Según el punto. No más. No, es que no tengo ganas. No, es que estoy ocupado. No, es que no. Es el pecado. Ahora la pregunta es: ¿cuál pecado? Hay una cantidad de aplicaciones en ese punto. Para muchos la negligencia, para muchos la pereza, para otros el orgullo, para otros la soberbia, para otros la preocupación. ¿Sí sabía que la preocupación es pecado o no sabía? El temor es pecado. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en oración y súplica, dice. Preocuparse es pecado. ¿Por qué? Porque es no confiar en la providencia de Dios. O sea que nadie puede estar preocupado, sí, pero pasajero, rápido. Porque es como el meme: me acuerdo que Dios me ama y se me pasa. Inmediatamente se me quita. Si apenas me acuerdo de Dios y de su palabra, se me pasa. Es un momento que me preocupo. Claro, soy humano, soy igual a todo el mundo. Todos somos humanos acá. O sea que un cristiano no se puede preocupar, sí, pero tiene que pasársele. ¿Por qué se le tiene que pasar? Porque está arraigado en la palabra.
porque la palabra es fuente de vida y tan pronto va a ella, su actitud ¿qué? Cambia. Pero el único motivo, escuche, o causa por la cual las personas, sobre todo los creyentes, que son los únicos que aman la palabra, no la buscan o no tienen hambre, se llama pecado. Podemos inventar las excusas que querramos, escuche. Podemos echarle la culpa a otro motivo, pero es producto del engaño que el mismo pecado produce en el corazón. La naturaleza del pecado, si se pudiera llamar, se llama engaño. Por eso una persona no puede ver cuando está en pecado. Necesita que la palabra le traiga ¿qué? Luz, entendimiento. El pecado funciona bajo la ley del engaño. Su fin es engañar al creyente para separarlo de Dios. Escuche, no es para que usted sea mala gente. Yo conozco millones de personas, buena gente, que no van a ir al cielo, ni van a ir con Cristo. Solo son buena gente. Entonces, aquí no dice que una persona sea malo o sea mala gente. No, el engaño precisamente es eso. El engaño no te hace ver mal. El engaño no te deja ver el pecado porque es una ley. Es la ley del pecado. Lo separa de Dios cuando deja de tener contacto con la palabra. Toda persona que deja de tener contacto con la palabra empieza a separarse lentamente del Señor. De ahí se desprende una secuencia de actitudes que van apagando la relación, si es que un día existió. Conocemos personas que en un momento parecía que tenían un llamado impresionante, uno dice, y poco a poco se fueron. Hoy están ¿dónde? En el mundo. Hoy están en el mundo y gustaron de la buena palabra, dice la Biblia. No sabemos en qué momento, pero usted va y les pregunta y en algún momento dejaron de ¿qué? De leer las escrituras. Dejaron de orar y dejaron de ¿qué? De congregarse. No más. Solo por esas tres cositas empezó todo el proceso. Y uno dice, ¿así de serio es? Sí, es muy serio. Para desechar los pecados debo esforzarme, no es mágico. Pedro usó ese término porque su significado en griego tiene que ver con quitarse la ropa sucia. El término desechando significa quitarse la ropa sucia. Es lo mismo que tenía Pablo en mente cuando amonestó a los colosenses. Mire lo que Pablo le dijo a los colosenses. Dejad también vosotros todas estas cosas, dice Pablo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojaos del viejo hombre con sus hechos. Los dos apóstoles, cuando usan la Biblia el término desechar o cambiar o dejar, lo hacen alusivo a ropa, a cambiarse de ropa. Cristo tomó la ropa sucia, los despojos del pecado que habían en nosotros, y nos dio una vestidura que se llama justicia. Por eso el cristiano no puede estar mal vestido. No por fuera, me refiero. Tranquilo que, bueno, aunque también hay que estar bien presentado, ¿no? Obvio. Pero sobre todo me refiero a mal vestido espiritualmente. ¿Se acuerdan la historia de Josué? No Josué el siervo de Moisés, sino el de Zacarías. ¿Se acuerda? ¿No? ¿Quiere leerla? Miremos. Zacarías. Colosenses 3 del 8 al 9. Vamos a Zacarías, el Antiguo Testamento. Zacarías. No Zacarías, sino Zacarías. Capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Es un sumo sacerdote, no es un creyente cualquiera. O sea, esa palabra podría ser para mí, dijo alguien, ¿sí? Es un sumo sacerdote, es alguien que ministra el corazón del Señor, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pero mire lo que dice. Dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Está diciendo de Josué. Dice, ¿no es este un vil? ¿No es este un sacerdote que está manchado? Pero está arrebatado del incendio. No puedes hacer nada contra él. Y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué?
viles. Y estaba delante del ángel. ¿Estaba mal qué? Vestido. Por eso no se vista mal delante de Dios, porque Satanás puede ganar ¿qué? Ventaja. Cuando alguien está bien vestido, Satanás no puede ganar ventaja. Vestiduras espirituales. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de ¿qué? De gala. ¿Sí ve dónde está fundamentado el término? Solo para mostrarle que el término desechar sí tiene que ver con ¿qué? Con cambio de ropa. Le cambiaron la ropa y le dijo a él en el versículo 4b, y a él le dijo: mira, Josué, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de ¿qué? De gala. Eso es lo que Pedro le está enseñando a la iglesia en el Nuevo Testamento. Pedro le está diciendo a la iglesia: quítense la ropa vieja. Y mire lo que es la ropa vieja, vamos a mirarlo. Un dato más es que en las ceremonias del bautismo de la época de la iglesia primitiva, escuche, las personas no volvían a usar la ropa con la que se bautizaban. La iglesia les daba ropa nueva, pero ahorita no podemos dar ropa nueva. Bueno, pero la iglesia les daba ropa nueva en esa época y no volvían a usar la ropa vieja. Era algo simbólico. Le damos una bata para que se cambien. ¿Listo? Vamos a mirar las palabras que están ahí. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a verla una por una para entender su significado. Toda malicia. Pedro añadió una palabra a esos pecados y es la palabra todos o toda. Dice toda malicia una vez, todo engaño dos veces y todas las detracciones. ¿Por qué usa esa palabra? Para ampliar el contexto del significado de la palabra, diciendo que hay malicia en ¿qué? En todo. Puede haber malicia en los negocios, puede haber malicia en el matrimonio, puede haber malicia en el hogar, puede haber malicia en todas las cosas. Por eso añade esa palabra. Quiere decir que en varios pecados que cometemos están rodeados de malicia. Aquí hay un significado, dice: es aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Si permitimos que este mal se exprese en nuestras relaciones con los demás, el amor por nuestro prójimo desaparece. La malicia es el deseo de causar dolor, daño o agravio a nuestro prójimo. Es decir, aquí está refiriéndose Pedro a pensar cosas mal de otras personas. Yo no sé si usted ahí tiene a alguien que le caiga mal de verdad, o sea, ¿sí? Yo no creo que alguien me caiga mal ahorita, no, antes sí me caía mal mucha gente. Pero ahorita en este momento no creo que tenga alguien así que yo considere que no lo pueda soportar, que tendría que pedir arrepentirme si lo veo. O sea, ¿sí? No creo que haya una persona así en este momento en mi vida. En otro tiempo les confieso que sí. Pero si usted tiene esa persona en su mente, eso hace que usted piense que mal de esa persona. Usted tiene un argumento interno contra alguien. Es chismoso, es mentiroso, por eso no lo soporto, es que es falso, es que esto, es que aquello. O sea, se le enerva, como dice, ¿sí? Se le calienta la sangre cuando usted piensa en esa persona. Ahí está la imagen. Si es así, naturalmente usted no va a pensar bien. Usted no lo va a bendecir con sus palabras, usted ni siquiera lo va a orar por esa persona, porque no lo soporta. Se refiere a ese tipo de cosas. Y Pedro está diciendo: desechen eso para que puedan tener hambre. El tema es hambre de la palabra. Entonces, hay que quitar esas cosas del corazón. Todo engaño, que es lo segundo. El engaño es dolos en griego, así como suena dolos. Se refiere literalmente a una carnada o a un anzuelo. Me gustó ese significado. Todo engaño es una carnada o un anzuelo. ¿Por qué usan ese significado los que han pescado? Porque el pez es engañado. Le ponen una carnadita y le cuesta ¿qué? La vida. ¿Se ha visto? ¿Quiénes han ido a pescar literal? Es muy chévere. Yo también he pescado. ¿Qué pasa cuando usted le pone al anzuelo la carnada? Lo engaña. Y ese engaño le cuesta. ¿Qué le cuesta al pescado ese engaño? Termina en el sartén. O sea, él termina en el sartén por una carnada.
Entonces quite de su vida toda carnada, todo anzuelo, todo aquello que le pueda costar algo de su vida. La palabra denota astucia, deshonestidad, falsedad y traición. Eso es engaño. La traición es algo duro, la falsedad y la deshonestidad. Mire capítulo 2, versículo 22, de donde estamos en Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, hablando de Jesús. Él no tenía engaño, al contrario de nosotros. Y capítulo 3, versículo 10 del mismo libro, de la misma carta de Pedro, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es decir, unos labios que hablan pureza producen ¿qué? Vida, porque esa pureza está basada únicamente en una cosa, en la palabra de Dios. Su mente está tan llena de la palabra que en cualquier situación que pasa en su vida, él siempre tiene algo de la palabra. Una mala noticia, entonces dice, no tendré temor de malas noticias. Mi corazón está ¿qué? Confiado en el Señor. Pero si usted no tiene la palabra, con una mala noticia usted ya se estresa, ya le cambia la vida, le cambia el día, la semana, o sea, le cambia todo. Cuando usted tiene la palabra, en una situación económica difícil, usted dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, tú proveerás. Y Dios le da sabiduría para administrar cuando tiene poco y le da sabiduría para administrar cuando tiene más. Y no le da mucho para que no le haga daño. Sí, ya usted estaba esperando ese mucho. No le da mucho para que no le haga daño. ¿Listo? Hipocresía. Esta es la tercera palabra que usa Pedro para hablar de pecados. Y esta dice del griego upocrisis. Esa la vimos creo que la semana pasada. Upocrisis con K. Y mire lo que significaba tan interesante. Un actor que usaba máscara. O sea, no, ¿sí ve? La hipocresía significa un actor que usa máscara. Se refiere a la falta de sinceridad y al fingimiento espiritual. Mire la imagen allá. Acá estamos hablando espiritualmente. Acá no estamos hablando del teatro, no. Es un significado. Personas que fingen ser espirituales, pero que en su vida privada no son espirituales. ¿Por qué no son espirituales? Porque no se han amoldado a Dios y al reino de Dios, todavía están amoldados ¿a qué? Al mundo. Y cuando viene la lucha, cuando viene la tentación, ceden un poquito, ¿sí? Un hombre me hizo una pregunta en una reunión de hombres hace poco. Y me dijo, pastor, ¿yo me puedo tomar 2 cervezas en diciembre? Ahorita en esta época. Y yo le dije, tengo que devolverle la pregunta. Le dije, ¿usted se puede tomar 2 cervezas? ¿Sí entiende o no entiende? O sea, ¿sí me estoy explicando en lo que estoy hablando? Él me pregunta a mí, pastor, ¿yo me puedo tomar 2 cervezas en una reunión familiar con mi familia? Y yo le dije, ¿usted se puede tomar 2 cervezas? Porque si se las puede tomar, pues tómeselas. Ya, listo. ¿Sí ve? Porque la persona espera un aval del pastor. El pastor me dijo que me podía tomar 2 y luego 3 y 4. O sea, ¿sí? No, yo no puedo darle aval a nadie. O sea, yo tengo que cuidar mi vida. Pero la pregunta que yo le hice era esa. Le dije, ¿usted se las puede tomar? O sea, ¿qué es la pregunta? ¿Usted se las puede tomar sin que le afecte su vida? No hay problema. Si no va a perder su testimonio, si no va a hablar enredado y si no va a hablar mal y va a empezar a bailar con todo el mundo, entonces, sí, es diferente. ¿Sí me explico? Entonces, la hipocresía es fingir que uno es algo que no es. Siempre va a salir a la luz lo que somos, siempre. La palabra de Dios describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que alguien realmente cree o afirma ser. Es decir, una profesión de fe demanda compromiso. Cuando yo tengo mi testigo principal, aquí está, que es mi madre, que es la que me conoce en mi cristianismo hace más que todos ustedes, desde que llegué a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, creo que hubo un cambio real en mi vida. Obvio,
pequé, me equivoqué, fallé muchas veces al principio, porque era un bebé espiritual, pero algo que no era hipócrita. O sea, yo quería realmente mi vida en Dios, amaba a Dios, amaba orar, amaba leer la Biblia y lo amo todavía. Pero en esas épocas eso era pasión total por Dios. Todos los días llegaba a orar, todos los días. Y solo le pedí a Dios una cosa: no me dejes volver atrás, por favor. ¿Y sabe cuáles eran las épocas más duras para que sepa? ¿Quiere saber cuál? El 30 de diciembre. De hecho, tuve una recaída un 29 de diciembre que me dolió mucho. Fue muy duro para mí fallar a Dios en ese momento. Un 29 de diciembre, o sea, ayer. ¿Por qué? Por mis emociones. ¿Por qué? Porque no me había cambiado de ropa esos días. No me había cambiado de ropa. Estaba con la ropa antigua. Dejé que mis vestiduras se empuercaran y fallé. Y por misericordia Dios no me dejó ahí postrado, sino me dio la oportunidad de seguir en un proceso de arrepentimiento verdadero. Envidias. Define la actitud de quienes se resienten por la prosperidad de otros. Con frecuencia lleva al rencor y a la amargura. El mejor versículo que usted quiera hablarle a alguien de la envidia es este que vamos a mirar. Proverbios 14:30. Ya le repito el conflicto para que no hagan tantas caras. ¿Listo? Proverbios 14:30. Ya le repito. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. O sea, un corazón tranquilo es vida. Él le fluye a usted vida espiritual, de ahí usted no tiene nada. Pero mire la otra parte del versículo. Más la envidia es ¿qué? Carcoma de los huesos. Uy, ese es el más espectacular. Hay hartos de la envidia, pero quédese con ese que es el más bonito, el más pleno, el que dice más de la envidia. O sea, es como echarle ácido a los huesos, así, se lo va tragando, es carcoma. ¿Más explícito lo quiere? No, así, ácido en los huesos. Le va matando por dentro. Y le repito lo que dice: la actitud de quienes se resienten por la prosperidad de otros, con frecuencia eso lleva al rencor y a la amargura, el odio y el conflicto. Las personas envidiosas son conflictivas, normalmente. Y uno no entiende por qué son tan conflictivos. Y es porque no son felices con lo que tienen. No tienen contentamiento. Y el último, detracciones. Por último, Pedro habla de las detracciones. En griego es catalalias. Póngale cuidado a esto tan interesante. Es que lo hago así a propósito. Catalalias. Palabra diseñada para sonar igual a los susurros y los chismes. Catalalias. En serio, está diseñada así en griego. Las catalalias. El chisme, el susurro. Eso es las detracciones. Por eso la palabra tiene esa función de decir rápidamente catalalias. Entonces suena así como el susurro y los chismes llevados a cabo a espaldas de alguien, como chismografía y murmuración. Se refiere esencialmente a difamar el carácter de alguien. O sea, catalalias es murmurar, chismear en voz baja. Por eso lo hago a propósito de nombrarla así. Segunda de Corintios 12:20. Hasta eso le toca a usted hacer el ejercicio cuando está preparando el tema para ver si es cierto. Bueno, a usted le toca solo allá en su escritorio catalales, para que ver si sí suena como un murmullo. Si suena como un murmullo y si suena así, como algo, como alguien está hablando un chisme, siempre es bajito. ¿Listo? Segunda de Corintios 12:20. Mire lo que dice: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, dice Pablo a la iglesia de Corintios, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, ahí está, soberbias, desórdenes. Pablo dice, no había ido a visitarlos y dice, cuando yo vaya, espero que no encuentre lo que siempre encuentro, ¿sí? Murmuraciones, que ustedes se la pasan hablando unos de otros. Pedro usa la palabra, vuelvo y le repito, todos en varios pecados,
para que la iglesia examine su corazón en cuanto a todos los pecados, porque es un estorbo para desear la palabra de Dios. Entonces hemos visto dos cosas sencillas. Una, primero, lo que el apóstol está enseñando es que la palabra es fuente de vida. Segundo, que para que esa palabra sea real en mi corazón tengo que desechar los pecados. Tercero, admitir nuestra necesidad. Capítulo 2 de Pedro, versículo 2a. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hasta ahí. Desead como niños. Si ven una mamá amamantando, íbamos a poner a Angie, pero no está. O sea, ¿sí? Entonces, una mamá amamanta, ella está en esa tarea ahorita. Ella está en la tarea de amamantar. El niño está en ese proceso. Al igual que un bebé necesita la leche materna para vivir, el creyente necesita la leche espiritual para su vida. Escuche, algo que me sorprendió de este estudio es que no importa si usted lleva muchos años, usted también necesita lechecita todavía, para que no crea que se la sepa todas. Sí, porque alguien dice, no, yo ya no necesito leche, ¿seguro? La leche materna, ustedes lo saben, no me voy a quedar ahí, tiene características únicas para el cuidado del niño o de la niña. Por eso recomiendan que tome harta leche materna, para que sea más que sano. Hasta eso ha cambiado, ¿no? Hoy en día ya no es primordial para las mamás, pero debería ser primordial no darle tetero tan rápido, sino harta leche materna porque tiene los nutrientes que ella necesita. ¿Cuánto cuesta reconocer esta parte aquí? Que necesitamos, que aún nos falta avanzar, que hay vacíos en mi corazón, que hay cosas que aún me hacen sentir mal, que hay cosas que no entiendo y que quisiera entender por qué están pasando en mi vida. Eso tiene que ver con reconocer la necesidad. ¿Por qué no puede una persona reconocer la necesidad? ¿Quieres saber? Hay dos factores. Una, ignorancia, y la otra, orgullo. Ignorancia porque no sabe cómo es el proceso de su alma, no sabe nada de sí mismo espiritualmente. Y otros saben, pero no reconocen la necesidad, entonces es orgullo. Aquí tiene que ver con la rendición, rendirse absolutamente al Señor. Pedro usa el ejemplo del bebé recién nacido que solo desea la leche de su mamá para poder vivir. Escuche, esa leche fue creada para él, para esa etapa de la vida de él. Ya uno si toma no le da nutrientes, le da solo nutrientes ¿a quién? Al bebé. Entonces Dios creó, estableció la leche espiritual que es ¿qué? La palabra. La palabra tiene varias connotaciones de alimentos. Una es el pan de vida. Y la otra es la leche. La lechecita y el pan hacen referencia ¿a qué? A la palabra. Cuando habla de desear, esto me gustó mucho, se refiere a algo intenso o profundo en mi corazón que necesito suplir. Y la palabra griega que se usa ahí es epipotesate, epipotesate con TH, la primera, epipotesate. Y tiene tres significados, escuche. O tres, no tres, tiene varias aplicaciones del deseo, pero me gustaron unas que anoté. El fuerte deseo que un esposo o una esposa siente por su cónyuge. Eso es, así debe usted desear la palabra. Usted ama a su esposo, ama a su esposa, desea a su esposo, desea a su esposa. Debe ser algo, es algo comparativo que ellos hacen. La fuerte ansiedad física que acompaña al hambre extrema. Cuando usted tiene harta hambre, se disfruta la comida. Eso sabe, ese churrasco sabe poderoso. O sea, cuando usted tiene harta hambre, ¿sí? De hecho, cuando hay mucha hambre, ya no hay una selección por la comida. ¿Quiere qué? Comer. Lo que sea. Quiere comer. ¿Se ha notado eso? Cuando usted entra y escoge, hoy quiero esto, pero cuando es un hambre verdadera, lo que le den. El pan le sabe a pan delicioso, el banano a banano. O sea, ya no hay sabores así que diga, uy, es algo espectacular sentir esa hambre fuerte. ¿Alguien ha sentido esa hambre física, literal? ¿Alguien? Yo duré como 7 días sin comer en las drogas, ¿no? Claro, no ayunando, ¿no? En las drogas. Uy, eso, lo que usted se coma, eso es una cosa impresionante, la delicia. Así sea un bocadito, algo poquito.
¿Por qué? Porque hay una necesidad física, hay una ansiedad, algo que ya lo está llevando a una crisis, porque si no come se muere. Y aquí hay otro que me gusta. El intenso deseo de un padre cristiano porque un hijo espiritualmente caprichoso se arrepienta y regrese a la obediencia. O sea, el deseo profundo de un padre porque un hijo que se ha rebeldizado vuelva a casa. Ese era el deseo del hijo ¿qué? Del padre pródigo. No es la parábola del hijo pródigo, es el padre pródigo, para que entienda. El padre deseaba al hijo, el hijo deseaba el mundo, pero el padre deseaba al hijo de una manera así. Y por último, los fuertes deseos que los creyentes tienen por la salvación de un familiar incrédulo o de un amigo íntimo. Esos 4 ejemplos de deseo son los que Pedro quiere que la iglesia entienda. Dice, deseen la palabra así. Así como cuando han tenido hambre, así como cuando sienten algo por la pareja, así como cuando sienten algo por un hijo, o así cuando sienten algo por las almas que están perdidas. Cuando dice no adulterada se refiere a que es pura, no tiene mezclas, es un sustento claro. Por eso la leche materna no necesita ningún otro ingrediente. Ella trae todos los ingredientes en el cuerpo de la mujer, los produce para el bebé. ¿Sí? No necesita echarle azúcar, no necesita echarle nada. O sea, ella ya viene lista y él se disfruta su comida. Eso llega a comer. ¿A qué viene usted al mundo? A comer. Es lo primero que hace. ¿Y a qué? A dormir. Si no, pregúntele a las mamás que es así. Algunos se quedan con esas mañas. Cuarto, buscar el crecimiento espiritual. Cuarto, versículo 2b. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y la frase final, para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. Es triste ver una persona desnutrida, enferma, debilitado en una cama cuando ya no puede hacer nada con su cuerpo. Hemos visto eso, ¿no? Hemos tenido la experiencia con mi esposa de ir a visitar personas que ya son terminales y les quedan 2 o 3 días, o al otro día lo llaman a uno que oró y se murió. No porque uno oró, sino que había que orar, ¿no? Pero dicen, no, no, se murió. Escasamente usted alcanzó a orar, pero unas condiciones, ¿cierto? Hemos físicamente, o sea, huesos. Personas que ya no tienen carne, ya están demasiado débiles, no pueden moverse, escasamente respiran. Escuche, pero es más triste ver a un creyente desnutrido, ver a un creyente que no come la verdad, porque no puede crecer, porque no puede alimentarse espiritualmente, y eso lo va a llevar a no tener fuerzas. El alimento de los creyentes es para salvación, no para prosperidad económica, no, eso llega trabajando, trabaje, Dios le abre puertas, Dios le bendice, listo. Entonces aquí no estamos hablando que ayune para que Dios le dé un carro, no. Ayune para que usted pueda conocer a quién, al Señor. Dígale, yo quiero conocerte. Me he dado cuenta que no te conozco. Me he dado cuenta que me hace falta comunión contigo. Propongo este tiempo. Voy a renunciar a la comida física un día o mediodía porque quiero estar en ¿qué? Oración. Eso es ayunar con un propósito correcto. Eso es tener hambre por Dios y alimentarse. Para crecer necesitamos no conformarnos a la vida que llevamos. Y esto hay que hacerlo toda la vida, no solo una semana, toda la vida. Voy a leerle el ejemplo más claro de eso, y es Filipenses 3, 7, 14. Con eso usted queda convencido que ese es el ejemplo más claro. Gálatas, Efesios y Filipenses 3, del 7 al 14. Es la vida de Pablo, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo dice, todo lo que yo un día pensé que eran ganancias para mí, ahora son ¿qué? Pérdidas. Esa es una persona que quiere crecer. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra original en el griego no es basura, es estiércol.
sino que no la pusieron por cosas de gramática. Pero la palabra original dice que Pablo tiene todo, ¿por qué? Por estiércol, por nada. ¿Qué es todo? Todo. Para él no hay nada más valioso que Dios y su llamado que le había dado a fundar las iglesias. Y ser hallado en él, el versículo 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué? Por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pocos hombres, escuchen en la Biblia, oran para participar de los padecimientos de Cristo. Todos oran para participar de la riqueza de Cristo. Y usan Corintios mal enfocado. Que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros no fuésemos, ¿qué? Pobres. Pero es un contexto mal interpretado. Acá Pablo dice, a fin de conocerle, dice, yo quiero conocerlo. Yo quiero también conocer el poder de su resurrección, pero quiero participar de sus padecimientos. Eso es alguien que quiere crecer. La noticia no le va a animar mucho, pero una persona para crecer en Cristo debe participar de los padecimientos de Cristo. Le nombro unos 4 para que se anime. ¿Sí? Rechazo es un padecimiento espectacular. Envidia también le tuvieron. Injusticias cometieron contra él. Eso es la vida de un cristiano. Y dice, no, ya no quiero ser cristiano. Pero el que es. Eso me gusta mucho. Porque una vez orando, el Señor me enseñó eso. Y yo pensaba que uno se hacía cristiano en algún momento de mi vida. Y luego entendí que yo no me llamé solo, yo no me convertí solo, que fue Dios el que hizo la obra. Y entonces entendí que ni siquiera tenemos esa posibilidad de decir que somos cristianos porque nosotros ahora queremos hacerlo. Sino Pablo lo entendía, él dice que participar de sus padecimientos no es opcional, es para todos los verdaderos creyentes. En algún momento de la vida usted empieza a madurar y dice, qué bueno ser rechazado y comportarme como ¿quién? Como Cristo. No ser rechazado y comportarme como Marco, que eso es diferente. Versículo 12, no que ya, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, él dice, si es que alcanzo, porque como, imagínense si lo dice Pablo, que si él alcanzaba la resurrección, de nosotros ¿dónde quedamos? Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. La palabra asir es para alcanzar aquello para lo que fui alcanzado, alcanzar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, año viejo, y extendiéndome de la que está adelante. ¿Quiere dejarlo viejo? Es desde ayer. Es más, lo de ahora rato ya no existe. Ya no hay nada. O sea, si hubo mucho trancón, ya no existe, tranquilo. Ya es ¿qué? Historia. Así como dice el comentarista, este día ya es ¿qué? Historia. Y el año que llega hay que vivirlo. Y último, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la meta, iglesia, para este tiempo. Último, reconocer la bendición de Dios, versículo 3 de Primera de Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, pone una cláusula, sí. Es decir, todas las personas que han gustado de Dios tienen hambre por la palabra. Y quiero dejarlo con eso en la cabeza nomás este último sermón del año. Si usted va a permanecer el año entrante en Cristo, en su iglesia, usted debe orar por eso. Todos los días de su vida debe orar por eso. Decirle, Señor, dame ¿qué? Hambre. No quiero estar desnutrido. No quiero que el día de la prueba pase, pierda, no pase y tenga que devolverme otra materia.
Lo bueno es que con Dios no se pierden materias, ¿no? Se repiten y se repiten y se repiten hasta que usted lo pasa, porque lo pasa. Hasta que usted ¿qué? Aprende. Y cuando aprende, hace. Y cuando hace, avanza. Y cuando avanza, no quiere devolverse. Sí, es un proceso de vida. Sí, dice Pedro, sí. Comienza con la cláusula condicional que explica las condiciones necesarias para que se cumpla todo lo que Dios ha dicho. Voy a traducírselo de esta manera. Si una persona realmente ha gustado la benignidad y la bondad del Señor, es una persona salva, porque no se está refiriendo a cosas materiales, sino al regalo de la salvación, a los privilegios que tienen los creyentes. Por ejemplo, ¿sabes cuáles bendiciones tenemos que agradecer hoy? Estas. 1, nuestras oraciones son oídas. Eso es un regalo. 2, disfrutamos la misericordia de hoy. Hoy usted disfrutó la misericordia si usted no la haya visto, porque hay una nueva cada mañana. Hoy usted la estrenó. Todos los días se estrena ropa nueva, no hasta diciembre. No tiene que esperar hasta el 24 o 31 cada año. Todos los días se puede vestir de justicia, de gracia. Está bajo la gracia, ese es un regalo inmerecido. El profeta Jeremías lo expresa de una manera fantástica. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Tú lo sabes, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué dice tu nombre qué? Oré. El profeta era un hombre de qué? De oración. Él dice, oré. Tu nombre se invocó sobre mí, es decir, oramos. Cuando usted ora, Dios está con usted. ¿Sí sabía que Dios también está ahí en la oración? O sea, Él también hace que su nombre sea real en ese momento. Terminemos diciendo lo que el apóstol está buscando que la iglesia haga, y serían las 3 aplicaciones que vamos a dejar. ¿Listo? Esto es lo que resume los 4 últimos sermones que vimos en la iglesia, porque el próximo domingo que comenzamos el año nuevo, empezamos la serie de José. ¿Listo? Entonces estos 4 sermones hoy los vamos a concluir de la siguiente manera. La primera aplicación es: los creyentes responden a la salvación dada por Dios buscando la santidad. Eso fue lo que vimos del versículo 13 al 21 las 2 semanas anteriores. Es decir, todo creyente busca la santidad. Por eso tal vez usted está aquí, consciente o inconscientemente. Tal vez pensó en venir, tal vez dudó, luego dijo que sí, luego que no, pero aquí está, listo. ¿Buscando qué? Algo. Usted no está aquí por casualidad. Esta palabra quizás puede que lo sostenga el año entrante muchas veces en sus pensamientos, y usted diga, estoy como desnutrido, necesito comer, porque algo, mire, si esta noche no le queda más a usted sino la palabra hambre, es suficiente. Y mañana cuando coma, 31 de diciembre, en su cena, en su disfrute, acuérdese que también tiene que alimentar ¿qué? Su espíritu. Y cada vez, ojalá cada vez que vaya a comer diga, uy, el sermón del último del año, ¿cómo fue? Comer. Y va a comer 365 días el próximo año, si Dios lo permite y le da salud y vida, va a comer, le aseguro. Por 3, aquí ya hicieron la cuenta rápido, y algunos por 5. Entonces, en esos momentos piense y diga, estoy alimentando mi alma, estoy alimentando mi vida así como cuido mi cuerpo. Los creyentes responden amando a sus hermanos, es decir, a la iglesia, que también lo vimos en el sermón del amor fraternal. Y lo último, los creyentes responden con el sermón de hoy, deseando la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Cuando empecé a preparar ese tema, estoy convencido que es el tema de Dios para la iglesia, independiente que no estén todos. Pero es el tema que Dios quería que tuviéramos hoy como iglesia.
para el próximo año madurar y crecer. Que usted al final del año no diga, uy, este año sí fue diferente. No porque engordó físicamente, sino porque la palabra nutrió su vida. La palabra le llevó a crecer y a madurar. Vio, me gusta ese versículo. Cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero amar a Dios es ¿qué? Buscar su palabra. No es otra cosa, iglesia. Póngase sobre sus pies y oramos. Luego recogemos la ofrenda y cerramos. Póngase sobre sus pies. Las aplicaciones, todos son de los 4 sermones, ¿sí?, que vimos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Dios, queremos entrar, como dice la palabra, por tus puertas con acción de gracias. Queremos darte gracias en esta noche como iglesia, porque los que estamos acá representamos la iglesia, no la congregación, la iglesia, sino la iglesia de Cristo en las naciones, Dios. En el mundo entero somos parte de esa iglesia gloriosa, de aquella iglesia que ves perfecta, de aquella iglesia que no tiene mancha ni arrugas, Señor. Nosotros somos parte de esa iglesia. Y por eso tenemos la certeza esta noche que podemos darte gracias y tenemos entrada al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Dios, gracias por este año. Vas a examinar un momento tu vida. El año termina mañana, pero espiritualmente Dios nos da la oportunidad de agradecerle hoy, de decirle, Señor, este año fue así. Yo no sé cómo ha sido el tuyo, pero yo estoy agradecido con mi Señor por el hecho de estar aquí esta noche, por el hecho de terminar un año en Cristo Jesús, por el hecho de que este año, por más luchas que hayan habido en mi vida, Él me guardó y me perseveró hasta aquí, por el hecho de que su palabra permanece en mi corazón todavía, por el hecho de que su palabra no cambia y tengo la fe para creer que somos sus hijos y que tenemos acceso al Padre para decirle, Padre, gracias. Oh Dios, gracias por este lugar, gracias por esta iglesia. Señor, gracias por todos los favores recibidos este año. Gracias por las luchas, las pruebas, las tribulaciones. Dios, gracias porque nuestro corazón se ensanchó en tu presencia, porque pudo crecer y pudo madurar, porque aunque no tengo entendimiento de todas las cosas, tu palabra alumbró mi mente este año, Señor. Gracias por la familia, porque están todos ahí, Señor. Aunque no te conozcan, les guardaste la vida. Gracias por mis hijos, porque están vivos. No importa si no han llegado a Cristo, hay esperanza para su porvenir, porque les has dado vida física todavía. Gracias, Señor, por los recursos. Cada día, cada mes, cada tiempo de este año, no faltó el alimento, no faltó la comida, Dios. Gracias. Gracias por las almas que vinieron a la salvación este año. Gracias por los niños que nacen. Gracias por lo que haces en esta tierra, Dios. Gracias, Señor. Te amamos esta noche. Queremos darte gracias primeramente y queremos pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona todo lo que fallamos durante este año, Señor, que sea un nuevo comienzo. Perdona cada vez que erramos, que nos equivocamos como creyentes. Perdónanos y límpianos como iglesia. Padre, establece esta iglesia en los cielos, en el reino de Dios, Señor, porque si ella está establecida allí, será inconmovible, independiente de lo que pase en la tierra, Señor. Gracias por la vida, gracias por nuestra nación. Ten misericordia de Colombia, Señor. Ten misericordia de nuestro pueblo. No lo entregues al tirano, Señor. No lo entregues a un gobierno, que podamos seguir siendo gobernados por Dios.
Los gobiernos vienen y van y todos los gobiernos son corruptos, Señor. No hay uno bueno en la tierra, en ninguna nación. Los presidentes son justos, pero tú gobiernas sobre uno alto. Hay otro más alto que está en los cielos, que mira la condición de los menesterosos y de los pobres y tiene misericordia y se apiada de ellos, que cuida a la viuda y cuida al huérfano y no tiene por inocente al culpable, ni acusa al inocente, Señor. Tu justicia es perfecta. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias por la oportunidad de orar. Danos un feliz año mañana. Déjanos compartir con aquellos que amamos. Déjanos estar en paz, en aquella paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Señor, guarda mis hermanos, guarda a aquellos que están flaqueando en la fe, que están tentados al alcohol, que están tentados al pecado. Háblales, Dios, enviamos una palabra sobre aquellas personas que están luchando con su testimonio en estas fechas, Señor. Les bendecimos, les amamos, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias por este tiempo en tu nombre, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a orar por la ofrenda, vamos a terminar este tiempo. ¿Cuántos sabían que Dios tenía una palabra hoy para nosotros? Esa era la palabra, no es más, es desear la palabra. Que este año usted pueda crecer en eso, iglesia. Amén. Entonces vamos a tomar la ofrenda, aquello que usted dispuso, que trajo con anterioridad. Y vamos a darle gracias al Señor, pidiéndole que sea Él santificando esta área. Es un tiempo de sabiduría. ¿Ya está el anuncio ahí? Sí, tenemos el anuncio del aniversario. El 22 de enero, es decir, dentro de 20 días prácticamente, vamos a tener el 6º aniversario de la iglesia y vamos a tener la fiesta de las primicias. Tenemos un invitado en la parte de la alabanza y vamos a estar orando que Dios nos guíe. Va a ser un tiempo especial. Vamos a estar como iglesia cumpliendo sus 6 años y agradecidos porque creo que no tenemos más que hacer. ¿Sabe por qué usted debe estar agradecido todos los días de su vida con Dios? Porque todo lo que usted tiene lo ha recibido, todo. Desde su salud, sus pensamientos, y todo lo que usted es como ser humano, lo recibe diariamente de su providencia. Él se encarga de que, mire, es tan así que esos pensamientos de bendición que usted tiene de pronto, que esos anhelos buenos, vienen de Él, no pueden venir de nosotros, vienen de Él. Si usted dice, mi sueño este año es consagrarme al Señor, ese es un sueño de Él. Él lo pone en su corazón, no es usted, es Él. Entonces usted tiene que estar agradecido. Si come, es porque Él quiere. La Biblia dice, el que come, come para Dios. Y el que no come, no come para Dios. Es increíble que diga eso. Uno a veces pasa versículos de la vida cotidiana que hablan de esa vida cotidiana. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios por todo, porque esa es su voluntad. O sea, cada vez que usted viva un día a la vez, dígale, Señor, gracias. ¿Sabe dónde aprendí eso yo? En la cárcel. Todos los días, yo llené 7 cuadernos en la cárcel. Los destruí por situaciones. Pero siempre al final de la hoja, siendo un ignorante de las escrituras, porque no tenía el conocimiento que hoy tengo de las escrituras, siendo un hombre nuevo, siempre al final, gracias mi Señor por este día, en la cárcel, durante 4 años. Gracias mi Señor por este día. ¿Y sabe qué escribe ahí? Todo lo que pensaba. Hoy estuve pensando en mis hijos, hoy estuve pensando en mi pasado, hoy estuve pensando en mi mamá, hoy estuve pensando, todos los días plasmaba eso durante 4 años. Y aprendí a agradecerle. Y le decía, gracias por estar aquí. Gracias por traerme a este lugar, gracias por no dejarme perder y gracias por frenarme a tiempo
para no haber sido peor de lo que fui. Todos los días le decía eso. Y por eso aprendí a agradecer. Aprendí a ser paciente. Me falta mucho para ser más paciente en otras áreas quizás. Pero la paciencia en una cárcel se aprende. Una rayita al día. Las paredes son llenas. Si usted no ha ido a una celda, son llenas de rayas con nombres iniciales o números del preso. Porque uno todos los días hace su rayita. Y no se habla de años en las cárceles. Se habla de ¿qué? De meses. Para que suene un poquito más blandito. No se dice 10 años, se dice 120 meses. Es suave, es un alivio para el corazón. ¿Cuánto te falta? 90 meses. Es diferente a decir 8 años y pico. Para que tengan un concepto de eso. ¿Listo? Oremos por la ofrenda.